Buen día gente, ¿cómo les va? Si sos seguidor del canal sabés que desde hace tiempo vengo creando y actualizando planillas para el cálculo de impuesto a la ganancia de cuarta categoría, en donde el resultado final es básicamente el siguiente, ¿no? Un simulador mensual en donde completar ciertos datos que son tus brutos y tus deducciones para llegar así a un impuesto a las ganancias del periodo que marques y conocer tu sueldo neto, y también en un formato anual cuando quieras ver la progresión para todo el año, ¿no? El bruto, las deducciones generales y las deducciones personales, cálculo de retroactividad o saldo o devolución de saldo favorable en el medio, y también para llegar a un impuesto a la ganancia del mes acumulado. Y eso es todo lo que voy a decir sobre esa historia en este video. Si sos un usuario nuevo, te agradezco obviamente por estar y te conviene seguir mirando el video, pero en relación a estos dos simuladores, el mensual y el anual, te voy a dejar una etiqueta ahí arriba para que entiendas cómo funciona este simulador. Porque el objeto de este video no es centrarse en lo que ya ha sido construido y pueden revisar, sino focalizarse en lo nuevo que les traigo hoy, en este producto final con el que realmente estoy muy contento, muy satisfecho, y perdón la falta de modestia, pero no he encontrado nada similar en ningún otro canal o en ninguna otra página. ¿Y por qué estoy tan contento con esto? Bueno, porque esto va a servir para calcular masivamente el impuesto a las ganancias de una nómina de empleados, en este caso 20 empleados yo he seleccionado, pero pueden ser mucho más o menos, solamente llenando una base de datos, que es esta hoja que estamos viendo acá. Y ahora vamos a entrar en detalle, pero vos vas a poder seleccionar el empleado en cuestión con su código identificador, y a partir del llenado de estos campos, que son muy sencillos y todos los conoces, se van a ir completando automáticamente cada una de estas hojas. Y estas hojas en este caso están numeradas del 1 al 20, que tienen que ver con cada uno de los empleados que estamos viendo en esta nómina. Entonces, si sos alguien que liquida o calcula masivamente el impuesto a las ganancias, creo que está claro que te va a servir muchísimo. ¿Por qué? Primero, te va a reducir mucho tiempo. Segundo, te va a simplificar mucho las tareas. Y tercero, también te va a reducir mucho el margen de error, porque está todo hiper automatizado y te diría que no está ninguna variable librada al azar. Entonces, antes de comenzar, como siempre digo, si al final determinás que este video te sirvió, por favor suscríbete al canal, activa la campanita de notificación que me ayuda a crecer. Déjame un comentario, déjame un me gusta, podés también compartir el video, compartir el canal, también me ayuda muchísimo, y todo eso gratis, ¿bien? Entonces nos metemos directamente con lo que es este file, que tiene muchísimas hojas, pero como te decía, vos solamente te vas a ocupar de llenar dos. Estas dos que están pintadas en celeste. Primero tenemos tres hojas que tienen que ver con temas protocolares, y en realidad en el medio tenemos un índice. Bien, entonces estas tres no tenés que hacer absolutamente nada. Luego, como te decía, el famoso simulador mensual que ya viene incluido, y el simulador anual. De esto también ya conocemos, y si no, de nuevo, etiqueta por ahí arriba para que puedas ahondar. Luego tenemos cuestiones de fondo informativas y que alimentan el cálculo de impuesto a las ganancias, como el informe de topes y deducciones, también ya conocido el esquema en este canal, y las escalas. Podemos ir acá tenemos todos los montos que juegan en el impuesto a las ganancias, el piso, las deducciones personales, las deducciones generales, y acá he incorporado el tope para ANSES a los efectos del límite para aportes y contribuciones, y acá al ladito tenemos las escalas del mes 1 hasta el 12 acumuladas para calcular obviamente el impuesto fijo y variable. Todo eso es dato. Bien, también va a ser dato o cálculo automático, de nuevo, todo lo que veas en estas hojas, que son exactamente todas iguales. La diferencia es que los montos van a ir cambiando de acuerdo a lo que vos llenes en esta hoja. Bien, yendo a lo que tenés que cargar, tenés una nómina. Entonces vos vas a traer la cantidad de empleados que necesites. Si necesitas más de 20, vas a tener que acomodar el archivo. Obviamente vas a tener que no solo insertar o escribir por acá debajo, sino que en la base de datos vas a tener que incorporar más allá del 20, ¿ok? Pero focalicémonos en lo que está. Entonces vos tenés una nómina y solamente vas a completar esta parte, que es el número de legajo. Como podés observar, acá hay números anecdóticos y el apellido y nombre. Esto va a alimentar
la base de datos en la primera fila de cada empleado, ¿no? Entonces fíjate que esto está pintado de un color distinto. ¿Por qué? Porque cuando comienza el empleado va a leer directamente de acá en su legajo y en su apellido y nombre, y cuando cambia el set de inputs a llenar para cada empleado, vuelve un nuevo empleado ya con el identificador 2 y está leyendo de, en este caso, González Juan, y así podría seguir hacia abajo. A su vez, si volvemos a la solapa de nómina, vamos a ver cómo cada empleado tiene en su número de identificador un vínculo que te va a llevar a la hoja en cuestión, como para que no tengas que navegar manualmente. Entonces, si queremos ver a López Valentín, hacemos clic en este caso en el 5 y nos va a llevar a la hoja 5, en donde tenemos López Valentín, el número de legajo y mes a mes toda su situación, todo su detalle frente al impuesto. Vamos a repasar después un poco qué hay acá, aunque tiene exacta similitud con lo que es el simulador anual ya conocido, pero sí vamos a revisar cómo esto se va llenando cuando completemos esta base de datos. Antes de pasar a la base de datos, por último, en nómina, vamos a ver que acá tenemos un campo más que podemos completar, con el que podemos jugar, como para tener del mes que elijas cuál es el impuesto a la ganancia del mes y cuál es el acumulado. En este caso, o en muchos casos, se repite, ¿bien? Porque el impuesto a las ganancias cambia su método de cálculo en julio, y recordemos que está el tema de no retroactividad. Entonces, para estos casos no hay retroactividad y por lo tanto el del mes es el mismo que el acumulado. Si acá colocamos por ejemplo 8, vamos a ver cómo esto se mueve automáticamente, ¿no? Realmente está muy bueno cómo se va moviendo el simulador en este sentido, y te permite tener una foto del momento sin tener que ir al detalle de la hoja. Vamos ahora finalmente a lo que es cómo se completa la base de datos, que es para todos los empleados exactamente igual. De hecho, vos podés ir al empleado en cuestión, bien, ya sea por el filtrado que desees. No te voy a explicar cómo filtrar acá porque ya lo sabes, pero lo traes por número, lo traes por legajo, lo traes por apellido. Bien, entonces yo tengo algunos ejemplos ya completos porque quería ver cómo funcionaba la planilla, y quizá no vamos a completar acá alguno, simplemente vamos a ver qué es lo que tiene cada campo y cómo impacta en el impuesto a la ganancia, ¿no? Si es que todavía no lo sabes muy bien. Entonces, primero lo que vas a tener que completar es lo que tiene que ver con el bruto, ya sea remunerativo, el sueldo en sí, puede tener algún bono. Entonces, mes a mes, yo acá coloqué un ejemplo de un salario que empieza en 3.500.000 brutos, que va hasta diciembre suponiendo casi 6 millones, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a Ojeda Olivia, que es nuestro primer empleado, vamos a ver cómo eso automáticamente lo está trayendo a esta hoja. Bien, si nosotros tomamos estos dos conceptos, son 59.709.000, perdón, y por acá tenemos los 59.709.000. Está claro que está haciendo una lectura simple, directa en fórmula. También tenemos el no remunerativo. Si tuviera algún concepto no remunerativo, aunque va a estar sujeto a impuesto a la ganancia, no va a jugar para cargas sociales, también lo traemos. Colocamos el SAC cobrado en caso de que haya alguna discrepancia con esta fórmula, en donde esto está pintado de otro color, básicamente porque ya está trayendo la fórmula, ¿no? Está diciendo tráeme el máximo de estos salarios, y ese debería ser el SAC, pero si fuera distinto, bueno, colocas acá los valores que corresponden. Luego vamos con un porcentaje que tiene que ver con aportes y contribuciones. El porcentaje de este concepto generalmente es un 17%, pero hay casos que pueden ser hasta un 19% y hasta un poquito más también por alguna retención sindical. Entonces acá vas a colocar ese porcentaje. También si estás hablando de algún jubilado vas a colocar un 11%, y eso también lo va a traer en el archivo. Es esto que vemos acá, ¿no? Vamos a hacer la prueba de colocar acá un 11, aunque no va a pasar que tenga 17, 11, 17, pero vamos a colocar en junio un 11 para que veas cómo realmente el archivo lo toma. Bien, entonces volvemos acá y acá tenemos el 11% correspondiente. Volvemos con el 17.
Luego seguimos con las deducciones personales, que tienen que ver con las cargas de familia. Acá no vamos a colocar monto, vamos a colocar cantidad. ¿Bien? Entonces, en el caso de Olivia, esta persona declaró cónyuge durante todo el año, o sea, arrancó en enero, terminó en enero, por lo tanto colocamos 1, 1, 1, 1 y así durante todo el año. Y tuvo un hijo en marzo y lo empezó a declarar ese mismo mes, por lo tanto colocamos 1, 1, 1 hacia adelante. Y no tiene hijos incapacitados, en este caso está en 0. Nuevamente, si vamos a Olivia, por acá abajo vamos a ver cómo este 1 ya se plasmó, cómo se plasmó también este 1 y acá tenemos 0. ¿Bien? ¿Y eso para qué es importante? Bueno, porque en base a eso está tomando los montos de deducciones. ¿Ok? Está tomando el límite mensual por el 1 y así sucesivamente para cada uno de los meses. Si seguimos en el completado, si es que existe esa palabra, de los inputs para el cálculo de Olivia, ya nos adentramos en las deducciones generales. Gasto de escolaridad, seguro de vida, gasto de sepelio, intereses hipotecarios, alquiler del 40, alquiler del 10 y así puedo seguir, bien, hasta las donaciones. Entonces acá se van a ir completando los montos correspondientes y qué es lo importante de esto y lo muy bueno que tiene el archivo. Como sabes, si liquidas impuesto a las ganancias hay algunas deducciones que no tienen tope, que son las menos, y otras que tienen tope. Entonces, lo que está haciendo la hoja de Olivia y todas en general es tener en cuenta esos topes. De ahí que acá tenemos checks para las deducciones generales que tienen tope y siempre van a estar en OK, porque la fórmula ya trae el tope correspondiente, o sea, ¿qué hace jugar la fórmula? La fórmula básicamente en cada una de las celdas y en cada una de las deducciones que tienen tope, en realidad esta sí, perdón, y esta también, va a decir, tráeme el monto que está cargado en la base de datos siempre y cuando no supere el límite. Si supera el límite, me traes hasta el límite. Y así para cada uno de los meses. Si supera el límite en el mes 3, me tenés que traer el diferencial hasta que llegue hasta el límite. Si no, deja pasar tranquilamente el monto que cargamos en la base de datos. Para eso sirve todo este choclo de fórmula que tenemos acá. ¿Ok? Y también es importante, hablando de los límites o de los topes, cuota médico asistencial, honorarios médicos y donaciones, que es el 5% sobre la base neta. Y también acá tenemos límites. Bien, acá tenemos el enjuague de fórmulas para que eso suceda. Porque este importe que está tomando de acá no es necesariamente el que está cargado en la base de datos en cada uno de los conceptos. Cuota médico asistencial, honorarios médicos y donaciones. Va a ser este importe siempre y cuando, de nuevo, no se sobrepase el límite del 5%. Por eso, acá hacia la derecha tenés todo el juego con la variación para entender directamente y automáticamente qué es lo que se va a cargar para estas deducciones. Seguimos entonces con lo que hay que completar y como te darás cuenta ya no queda tanto. O sea que es bastante sencillo llenar esta base para el cálculo de un impuesto que es bastante complejo. De ahí mi emoción con esta planilla. ¿Qué es lo que estaría faltando? Estaría faltando establecer la posición de este individuo respecto del primer semestre. ¿Qué significa esto? Recordemos que la nueva ley dice lo siguiente: comparame los dos esquemas, el esquema cedular con el que se liquidó hasta junio versus el esquema que rige a partir de julio, pero es retroactivo en realidad. Entonces, si el individuo, primero vamos a filtrar porque quizá lo del segundo empleado confunde un poco, así que vamos a tomar solamente lo que queremos ver. Entonces, le decía, si durante el primer semestre esta persona pagó menos por cedular, o sea, lo que regía en ese momento, de lo que ahora da el cálculo con el nuevo esquema, no pasa nada para el empleado, no va a pagar retroactivo, se le aplica una deducción de no retroactividad. Si es al revés, si el empleado pagó más con el esquema anterior que con lo que da el nuevo, se le tiene que devolver. Entonces, por eso es fundamental estas dos últimas filas que tenemos que completar de impuesto retenido y devolución saldo a favor. Entonces, acá vas a completar lo que se le retuvo a esta persona desde enero a junio.
Bien, el impuesto que efectivamente se le retuvo. Y esto lo vas a completar porque luego va a servir, y lo vamos a ver en la planilla, si hubiera que devolverle a esta persona, vas a indicar a partir de qué mes le vas a devolver el tributo, completando el mes de inicio hacia adelante. Bien, entonces vamos a ver cómo funciona en este caso. A Olivia se le retuvieron 2.600.000 pesos durante el primer semestre, y eso va a venir a parar por acá abajo. Bien, son estos 2.600.000 que vemos acá. Ahora, ¿qué es lo que está arrojando el nuevo cálculo? El nuevo cálculo está arrojando 1.389.000. Bien, o sea, mucho menos de lo que se le retuvo. En realidad, 1.210.000 pesos menos, que es esto que estamos viendo acá. Bien, es el diferencial entre esquemas. Entonces, este 1.210.000 se le tiene que devolver. Si se lo vas a devolver este año, indicás el mes en el que aplica o a partir del cual aplica la devolución, que como vimos, vos marcaste en agosto. Por lo tanto, a partir de agosto se le empieza a devolver el tributo. Automáticamente fíjate lo que pasa en esta planilla. En julio no se le devolvió nada, por lo tanto, de los 362.000, casi 63.000 pesos que tenía que abonar, pagó la totalidad, pero ya a partir de agosto no paga. ¿Por qué? Porque necesitamos que este 1.210.000 se le devuelva. Y para que eso suceda necesita 3 meses. El mes de agosto completo, el mes de septiembre completo y un parcial de octubre. En octubre le correspondía 855.000, se le devuelve el parcial que le queda para pagar 757.000. Esta es una fórmula que contiene un condicional, por eso comienza con un sí, que se va a activar en esta situación, donde la persona en el primer semestre pagó más. Ahora, si la persona pagó menos, ya esto se desactiva y rige la deducción de no retroactividad. Por eso este concepto es deducción especial o devolución en realidad, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede. Lo vamos a hacer rápido sin tocar la base de datos. Vamos a tocar la base de datos. Vamos a borrar estos importes para dejar 1.170.000, que es menos de lo que da el impuesto para el primer semestre, ¿verdad? 1.389.000. O sea, en este caso vamos a tener que aplicar una deducción de no retroactividad y un pago a cuenta. Entonces, vamos a borrar estos 3 meses. Vamos a poner que 0, 0 y 0 no existe, o sea, no es real, pero es un ejemplo. Entonces, fíjense lo que sucede. Ya se desactivó el 1. Por más que hayamos colocado 1 acá, sin saber cómo iba a dar la posición tributaria, no importa, la planilla ya directamente lo está desactivando porque no aplica devolución. Bien, fíjense lo bien que está hecho. Lo que tenemos acá es un diferencial entre esquemas con signo contrario, o sea, esta persona pagó 1.170.000 y el nuevo esquema arroja 1.390.000 casi, son 220.000 pesos más. Entonces, automáticamente lo que está haciendo el archivo es colocar esta deducción especial, bien, con signo contrario, para que el total de impuesto acumulado 1.170.000 sea igual a lo que pagó. Bien, y comience a abonar 362 a partir de julio, y estos 362 más lo que lleva pagado, que es 1.170.000, o sea, acopla directamente el impuesto con el esquema anterior. Y eso realmente es todo. Podemos seguir jugando con la base de datos, pero honestamente no les quiero robar más tiempo. Simplemente podemos ver la situación de Juan sin completar más nada. Fíjense que no tiene deducciones, ¿ok? Y tiene el mismo salario bruto a lo largo del tiempo. Yo coloqué el mismo. Claramente va a tener más impuesto, ¿no? O sea, estamos viendo un total de impuesto de 10.438.000. Y acá tenemos 5.783.000. Es lógico, ¿no? Por lo que le decía, no tiene deducciones cargadas. Pero como para que entiendan un poco cómo funciona el archivo y no es que está arrojando cualquier cosa. Así que, gente, realmente espero que les sirva. Déjenme sus comentarios con alguna observación, alguna salvedad, alguna recomendación o simplemente diciéndome que le gustó. Y seguimos con impuesto a las ganancias, tratando de traerles soluciones para que el cálculo sea más sencillo y no tan traumático con cada cambio. Muchísimas gracias. Chau, chau.